más. Aquí damos la bienvenida, ahora sí, te doy el pase, Mauricio, a Mauricio Ramos, que es de la consultora Regenerativa, que es nuestro partner, quienes nos están acompañando en desarrollar e implementar este acuerdo de producción. Gracias, Vero. Mauricio, el pase. Pregunta, ¿se ve la presentación? Se ve perfecto. Sí, súper. Sí. Antes de partir, lo único que les quería pedir nomás a los que van ingresando recién es que se puedan meter en el chat del Zoom, porque ahí hay un link que mandé que es para poder tener el registro de los asistentes. Igual al final de la presentación también se los voy a recordar para que lo tengamos ahí presente, y también contarles que estamos grabando para que sepan que todas las opiniones vertidas en este encuentro van a ser grabadas. Claro, van a ser grabadas, y también obviamente pedirles que puedan poner sus micrófonos en silencio. Si tienen alguna pregunta la pueden poner a través del chat. No me deja entrar. Ya, Manuel, ahí está. Obviamente si tienen que salir antes, no hay problema, pongan en el chat que tienen que retirarse y pueden partir con calma. Como decía Verónica, la idea hay 3 capacitaciones que estamos de alguna manera empezando a pilotear en el marco de la APL. Los dividimos por públicos de interés, pensando en que la REP es un concepto que de alguna manera queda alojado en un marco mucho mayor, que es la economía circular. Cuando partió la REP no necesariamente era visto como tal, pero hoy en día es muy directa la relación, y como también desde el propio Ministerio de Medio Ambiente y desde las estrategias a nivel general sobre el mundo de la gestión de residuos se apoya mucho de lo que es tener este concepto de responsabilidad extendida del productor. Entonces dividimos en tres escenarios, como decía Verónica, y la idea hoy en particular es poder partir con algo más introductorio, que sea para un público más general, que no necesariamente esté 100% metido o entienda todo lo que significa la REP. Y por lo tanto está enmarcado también en una mirada que es mucho más hacia entender el macro, y después vamos canalizándolo hacia lo que tiene que ver con la bajada práctica de todo esto. Y lo último que quería decirles antes de partir es que después de esta presentación igual se les va a mandar una pequeña encuesta para poder tener la retroalimentación sobre temas de contenido, qué les pareció y qué cosas debiesen ser mejoradas. La idea de estas 3 presentaciones que se vienen en las próximas semanas es que sea un material disponible para las empresas que participan de la APL, cosa de que pueda tanto ser un material que puedan ocupar internamente, como también capacitarse internamente las personas que pueden estar a cargo, con miras de no tener que depender de un externo necesariamente muchas veces para poder hablar de estas temáticas, y sobre todo con los equipos que están más involucrados, ¿ya? Aparte de eso, igual después de que se terminen las presentaciones y con los feedback recibidos, la idea es mejorar este material. De hecho, la propuesta gráfica que van a ver ahora es la inicial, no es la definitiva necesariamente, y probablemente puede ir siendo modificada en el tiempo. Y también cuando se comparta esta presentación, la idea en su minuto es que por lo menos el contenido esté validado, pero después la forma de presentar o cualquier modificación que se le quiera hacer a nivel interno de cada una de las empresas también son libres. En el fondo es algo que está con código abierto, como se le dice hoy en día, para poder generar este cuerpo de conocimiento que ojalá todos podamos manejar sin tener problemas, y que la red no sea algo que nos suene ajeno a nuestra realidad, ¿ya? La charla de hoy día igual es un poco más entretenida desde mi punto de vista, porque significa hablar de varias temáticas, y como les digo, la conversación va a ser un poco como un embudo. Vamos a partir desde una mirada muy macro, muy desde la realidad de lo que estamos viviendo hoy, que nos explica un poco por qué estas normativas o estas leyes como la REP se enmarcan en cosas más grandes como la transición hacia una economía circular, ¿ya? Entonces, para partir, bueno, aquí yo les puse un título que es Camino hacia una economía circular.
responsabilidad extendida al productor en el sector de aparatos eléctrico-electrónicos, que es donde estamos todos hoy en día trabajando, ¿no es cierto?, desde la PL. Y para partir, sobre todo es hacer la pregunta de por qué estamos hablando de esto. Y cuando me refiero a por qué estamos hablando de esto, voy a irme al contexto macro, que yo les diría es uno de las reflexiones que desde la mirada de sostenibilidad en general ya hoy en día se ha ido consolidando y es cada vez más evidente que, que esta reflexión que les voy a mostrar ahora, de alguna manera nos lleva a poder entender por qué necesitamos hacer una transición hacia una economía circular, gestiones ambientales mucho más íntegras y responsables, cómo empezamos a incorporar las variables socioecológicas dentro de los modelos de negocio, y en fin, un poco yo creo las transformaciones que hemos visto que, que, que han estado siendo presentes como temas, dadas las distintas coyunturas y crisis que estamos viviendo también al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Y es porque en el contexto global efectivamente estamos viviendo una crisis sistémica, y cuando digo crisis sistémica, para que no suene este nombre tan rimbombante, es básicamente empezar a entender que los distintos problemas que hemos ido viendo, sobre todo en la última década, que se han ido intensificando, tienen de alguna manera una naturaleza que nos muestra que están todos conectados. Creo que con el tiempo se ha ido siendo más evidente, sobre todo hoy cuando vemos el tema de la crisis sanitaria, cómo está fuertemente afectando la crisis económica, o está generando una crisis económica que al mismo tiempo también ya venía más o menos generada por temas sociales y culturales asociados al tema de inequidad y distribución de recursos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, antes de que todo el estallido social sucediera, veníamos súper fuerte también con mucho bombardeo de noticias sobre todo lo que es la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la polución en distintos lados y la transformación de ecosistemas en niveles de degradación altos, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero transmitirles desde esta perspectiva? Que cada vez que se van acentuando estas crisis nos van mostrando cómo están conectadas en unas con otras. Es decir, cuando vemos que suceden problemas, por ejemplo, en donde un lugar se incendia porque hubo un efecto de cambio climático o porque hubo una intervención del hombre, puede existir un desplazamiento de muchas especies en distintos lugares y puede haber una modificación súper profunda en un territorio, lo que hace que, por ejemplo, ciertas poblaciones de individuos de, por ejemplo, murciélagos o otros animales más exóticos comiencen a salir de las fronteras que habitualmente manejaban, y eso puede generar el esparcimiento, por ejemplo, de cosas como lo que estamos viendo hoy con el tema del COVID, que es un virus que se genera en animales y se logran traspasar a los humanos. Y de alguna manera eso no ha pasado, no es primera vez que sucede, ha sucedido muchas veces en la historia, y hoy lo que estamos viendo es que estos elementos, cada uno por sí solo, se están intensificando y al mismo tiempo se retroalimentan entre ellos, ¿ya? Lo cual suena súper catastrófico por algún lado, pero de nuevo lo que les decía, como que mi intención hoy es poder mostrarles cómo podemos irnos encaminando a entender que las salidas están en los caminos que ya hemos estado tomando, ¿ya? ¿Cómo uno llega a esta reflexión sobre esta crisis sistémica? Y la verdad es que podemos partir con la mirada sobre el impacto ecológico que estamos generando en el planeta. Y aquí yo me imagino que casi todos, sobre todo por los últimos años, hemos escuchado sobre el día del sobregiro, o el Overshoot Day, que dice del día en cuando la Tierra logra, o sea, la especie humana consume todos los recursos disponibles que la Tierra tiene durante un año. Es una medición que de alguna manera, como está puesto acá, se basa en lo que le llaman la huella ecológica, que es decir, cuánto es la cantidad de recursos renovables y no renovables que puede ocupar una persona o un país en el plazo de un año, y cómo la Tierra tiene la capacidad de regenerar esos recursos para poder estar disponibles el año siguiente. Y aquí la tendencia, lo que vemos es que desde el año 70
hasta la fecha hemos ido incrementando el uso de los recursos a un ratio mayor o más rápido de lo que la Tierra tiene la capacidad de regenerarlos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es generar una hipoteca que genera distintas repercusiones, ¿ya? Y esto obviamente está fuertemente apalancado por todas las actividades humanas y detrás de eso, sobre todo como en la forma en la cual nosotros generamos nuestras actividades económicas. El punto es que los ratios de consumo de los recursos obviamente son distintos, es un perfil diferente si es que yo estoy en países como Estados Unidos o distinto si es que estoy en China o en India. Y es interesante porque acá se ve que India y China, que tienen una población gigante, tienen un consumo todavía menor. Aquí el diagramita lo que dice es cuántos planetas Tierra necesita un país si es que todo el mundo viviera como la gente de ese país. Y nos damos cuenta que ser un americano o ser un australiano, si todo el mundo fuera como alguien promedio en Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas Tierra para poder satisfacer esas necesidades, ¿ya? Entonces lo que les quiero mostrar acá es que desde el punto de vista de todos los recursos que necesitamos para poder impulsar los niveles de desarrollo que estamos viendo hoy en el planeta, somos bien intensivos en cómo utilizamos esos recursos, ¿ya? Y eso de alguna manera se revela en estos dos cuadros que les estoy mostrando ahora, que por un lado tenemos en el sector izquierdo las tendencias socioeconómicas que, más allá de detenernos qué es cada cuadro, me interesa que se vea que hay una fecha que está destacada en rojo, que es 1950, y que hace una referencia de cómo desde esa fecha en adelante, o sea, post Segunda Guerra Mundial, efectivamente hay un incremento exponencial en varias variables que explican o que engloban de alguna u otra manera el progreso y el avance socioeconómico de la especie humana en los últimos 50, 60 años, ¿ya? Entonces está el aumento de la población mundial, el aumento del Producto Interno Bruto, de las inversiones en el extranjero, el uso de fertilizantes, el uso de agua, el uso de energía, el incremento en telecomunicaciones, el desarrollo del turismo internacional, que a pesar de que uno no lo visualice, es una industria que refleja mucho la globalización que hemos alcanzado hoy y es un motor económico tremendo para prácticamente todos los lugares en donde se puede generar turismo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, si nosotros observamos los grafiquitos de al lado, que dicen los que son de las tendencias del sistema Tierra, nos vamos a fijar que también alrededor de 1950 existe un aumento más o menos exponencial en todos los distintos factores que están puestos acá, que son variables ambientales, pero en específico que demuestran un poco la salud ecológica de un lugar o de un determinado territorio, en este caso del planeta completo. Entonces vemos que, por ejemplo, el aumento de los gases de efecto invernadero, que son los tres que están acá arriba, también se dispara en los últimos 50 años, la acidificación de los océanos, el uso de la tierra domesticada, la degradación de la biosfera, la pérdida de bosques tropicales, la captura de reservas marinas de pescado, el cultivo de camarones, la concentración de nitrógeno, etc. De nuevo, ¿cuál es la idea de ver acá? Ya vimos que estamos ocupando muchos recursos o estamos ocupándolos en un ratio más acelerado de lo que se puede regenerar, y al mismo tiempo nuestra eh, impronta de haber avanzado en torno a un progreso socioeconómico después de 30 años de ciencias de la Tierra más avanzadas y evolucionadas, hemos dado cuenta de que este desarrollo, o la forma en cómo estamos haciendo el desarrollo, tiene un impacto no menor y bastante correlacionado con las variables ecológicas que mantienen o que hacen que la Tierra funcione como la conocemos, ¿no es cierto? Eh, el punto es, ¿qué pasa si sostenemos este paradigma de desarrollo en el largo plazo? Y eso es un poco lo que de alguna manera nos encontramos hoy como desafío en relación a las crisis que estaba mencionando antes. Porque si mantenemos la tendencia, claramente puede pasar algo, ¿no es cierto? Y la pregunta es si es que voy a poner silencio ahí a algunas personas que
La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Yo puedo seguir con este elemento o con esta forma de generar desarrollo, sí o no? Y lo interesante, como les decía, es que de alguna manera yo creo que desde la década pasada descubrimos que hay límites, que existe un límite que puede cambiar las condiciones actuales del planeta. Lo más habitual que hemos estado en la conversación ambiental en los últimos años es sobre el cambio climático y si uno hace un doble clic en lo que significa eso, cuando uno mira la historia del clima del planeta, uno se da cuenta que a los últimos 10.000 o 12.000 años hay una estabilización bien particular del clima, que es lo que permite casi todo el desarrollo de la civilización humana. Que ese espacio de estabilidad cambie por las acciones humanas es algo que no tenemos certeza de para dónde puede ir, pero sí también podemos entender que ese escenario no necesariamente genera las mismas condiciones las cuales nosotros funcionamos hoy. Y ahí es directamente decirles como el tema de las temperaturas, las estaciones, los fenómenos climáticos en general. Ahora, el clima no es el único sistema que sostiene la Tierra para que nosotros podamos habitarla de manera amigable. En el 2009 se publicó un paper que se llama Los Límites Planetarios, desarrollado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en donde se habla mucho de 9 macrosistemas que permiten el funcionamiento de la Tierra, y uno de esos es el clima, pero otros tienen que ver con la integridad de la biosfera, el cambio de uso suelo, el agua fresca, los flujos de nutrientes cuando los ponemos en la agricultura, la acidificación de los océanos, entre otros. Estos elementos o estos macrosistemas, hoy de los 9 hay 4 que ya hemos sobrepasado, que están en una línea amarilla, en una cierta especie de incertidumbre de para dónde van, ¿ya? Y al mismo tiempo también sabemos que desde el punto de vista social, desde nuestras organizaciones, desde nuestras comunidades, desde nuestras ciudades, desde nuestras naciones y desde finalmente la comunidad global, los humanos hemos establecido ciertos mínimos para poder existir y vivir una vida con por lo menos las necesidades básicas cubiertas, ¿ya? Y es lo que se llama las bases sociales o los fundamentos sociales asociados principalmente a los elementos que están en la Declaración de Derechos Humanos y en los que podemos ver que también hay una brecha, ¿ya? Y hay cosas como el ingreso, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, salud, equidad de género, entre otros puntos, ¿ya? ¿Cuál es el tema? En los últimos 100 años hemos disrumpido ambos, tanto el techo ecológico como los fundamentos sociales, en distintas maneras. Pero el tema es que hoy, si sacamos una fotografía de cómo están, nos vamos a dar cuenta que tenemos este escenario que en los centros más especializados de sustentabilidad le llaman como el cambio global, que es que hace referencia a que el conjunto de cambios y transformaciones a gran escala producto de las actividades antropogénicas que afectan nuestro planeta. Es decir, de los 9 límites planetarios que conocemos a la fecha, hay 4 que ya hemos sobrepasado, y al mismo tiempo de los 11 elementos que encontramos que son mínimos para tener una sociedad saludable, también vemos que tenemos deficiencias, ¿ya? Y nos encontramos en una paradoja en donde no podemos disminuir, o sea, es decir, este circulito debe estar todo gris y tenemos todavía brechas, y tampoco podemos tener excesos, sino que en realidad lo que queremos es poder funcionar en un espacio intermedio, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Si nosotros logramos sobrepasar estos límites, hay ciertos lugares de la configuración del planeta Tierra que son súper críticos para mantener esa estabilidad, que son los puntos de no retorno, los que se llaman puntos de no retorno. Los más conocidos yo creo que son obviamente las zonas del Ártico y la Antártica, que son los hielos polares que siempre hablamos, que cuando se derriten, que el aumento del nivel de los océanos, que se van a hundir lugares. Otro elemento también tiene que ver con el Amazonas y con todos los fenómenos climáticos que se asocian a él. Si saben un poco, el Amazonas es prácticamente el lugar donde más agua se termina juntando en un solo parte de la Tierra para poder generar distintas modificaciones en los climas alrededor. Dentro de eso está el clima del norte de Chile, que depende mucho de
de cómo el Amazonas se comporta, el Niño, que es otro de los elementos climáticos que también conocemos bastante bien, el desierto del Sahara, el permafrost y los bosques boreales de las zonas árticas, el monzón del sudeste asiático. En fin, hay ciertos lugares de nuestro planeta que de alguna manera conservan cierta estabilidad y que al estarlos dañando estamos generando efectos que por un lado van a generar una nueva transformación, o sea, se van a volver a estabilizar esos lugares a la nueva normalidad que entren en base a la crisis que se puede haber generado por el impacto del hombre, pero al mismo tiempo eso significa que las condiciones que tenemos hoy pueden cambiar drásticamente, ¿ya? Entonces, el escenario de crisis sistémica es bastante concreto en términos de lo que estamos detectando en múltiples ámbitos dentro de las ciencias del planeta o de la Tierra, o como desde una mirada más global, desde entender cuáles son los impactos del hombre dentro de el planeta que habitamos. ¿Para dónde quiero llevar esto? Es que estamos viviendo un cambio de paradigma. Ciertamente cuando el humano partió su senda de desarrollo, su camino evolutivo dentro del planeta, éramos un pueblo pequeño en un mundo enorme. Fuimos y nos esparcimos por prácticamente todos los rincones del mundo y generamos cambios e impactos durante muchos años, miles de años, ¿cierto? Uno de repente en la historia se imagina los periodos de los romanos o de los sirios o un poco más previo, pero los primeros humanos tienen casi 170.000 años y desde esa época partimos haciendo extinciones, modificando lugares, eh, cazando especies, siendo cazados también, etc. Y hoy estamos en la situación inversa. Llegamos a ser un pueblo enorme en un mundo pequeño, en donde abarcamos casi todas las extensiones de tierra habitables posibles y hemos hecho alguna modificación en ello. Y hoy en día ya no tenemos dónde más crecer. Entonces, esta forma de operar, hoy por hoy lo que estamos evidenciando con toda la conexión de las distintas crisis es que aparentemente es cada vez menos sostenible, ¿ya? Y es un poco también la reflexión sobre qué significa la sostenibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos evitar entonces comprometer la capacidad de las generaciones futuras de no poder disfrutar las mismas cosas que tenemos hoy? Que es como un poco la mirada que siempre desde la sostenibilidad se habla, de cómo pienso en las generaciones futuras tengan las mismas capacidades y condiciones de satisfacer sus necesidades de la misma manera en que nosotros, nuestra generación, lo está haciendo. Y ciertamente con el diagnóstico que les acabo de dar no es algo tan real ni posible porque cada año hay menos recursos disponibles, al mismo tiempo eso se van incrementando y cambiando las distintas dinámicas de un planeta completo y que tiene obviamente consecuencias porque impacta en cosas que hoy en día damos por sentado pero que pueden estar fallando, ¿cierto? Una mirada alternativa que yo creo y les propongo y se los dejo obviamente como algo que si quieren regresar después y que creo que ha tomado mucha fuerza sobre todo en los últimos años es la de una economista inglesa que se llama Kate Raworth. Ella plantea un modelo que se llama el modelo de la rosquilla o de la dona, que efectivamente toma estos parámetros que les mencioné antes y dice, si vamos a crear una economía, esa economía tiene que estar al servicio de la vida en el planeta, respetando estos límites que hemos mencionado acá y generando un espacio seguro y justo para la humanidad y para todos los otros seres vivos, ¿ya? Y no es nada del otro mundo cuando uno lo plantea y lo presenta de esta forma, porque en final tiene que ver con que cada uno de estos elementos que les mostré del techo ecológico y del fundamento social tienen alguna forma de cómo ser medidos. Entonces, la reflexión asociada a esto es, y un poco lo que ella dice es, necesitamos cambiar la forma en la cual hoy en día concebimos la economía para poder ampliarla a incorporar estas nuevas medidas que también debiesen reflejar el éxito del desarrollo, de la prosperidad, del avance de la especie humana en el planeta, ¿ya? Eh, eh, de alguna forma es como poder poner de manera visual en un esquema elementos que podrían ser perfectamente medibles y también atribuibles como hoy
lo hacemos con el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿ya? Y es un poco la propuesta de ella. Les dejo aquí también, obviamente, el recurso, en todos los links están las fuentes, por si lo quieren revisar. Yo me tomo mucho el trabajo de Kate como para poder seguir avanzando, porque obviamente después esto se engancha con el tema de economía circular, ¿cierto? Y un poco esa es la reflexión y la pregunta que se viene ahora, es entendiendo este contexto mundial y entendiendo que tenemos una forma de poder ver cómo poder funcionar en este espacio seguro, cómo podemos avanzar en esa dirección, ¿ya? Y ahí es donde viene el nacimiento quizás de un nuevo enfoque que ha tomado harta fuerza, que le hemos hablado, este enfoque circular, y la transición desde una paradigma, desde una visión de las cosas linealmente, que un elemento se consecuye con el otro, a una mirada más circular, ¿ya? Y lo interesante es entender desde dónde viene esta mirada. Y claramente viene desde observar todo lo otro que no es sistemas humanos, es decir, en la naturaleza los recursos fluyen a través de redes circulares, es decir, tanto el carbono y los distintos alimentos nos muestran que el desecho de un ser es el alimento para otro y así viceversa, y por lo tanto se va generando una cadena, ¿no es cierto?, trófica, que permite que los nutrientes fluyan entre distintos actores dentro de una misma comunidad. Entonces, el zorrito va y se come a la ardilla, ¿no es cierto?, a los herbívoros. La ardilla y el conejo se comieron las plantas, entonces lo que está comiendo el zorrito es plantas procesadas a través del conejo, pero al mismo tiempo cuando el zorrito se muere, vienen otros microorganismos que lo descomponen y que toman todos los nutrientes que ocupó el zorrito, que venían del conejo y que venían de la planta, para sintetizarlos y disponerlos para que otras plantas crezcan y de alguna manera las plantas se beneficien de la relación con estos microorganismos que descomponen, y que a su vez genera mayor cantidad de plantas y que genera mayor posibilidad de que haya más conejos, más herbívoros y más carnívoros y etcétera. Y lo que se genera es un ciclo o un flujo de materia y energía que está presente en prácticamente todas las comunidades de seres vivos. Es decir, nosotros también somos parte de ello porque generamos o necesitamos alimento en la base diaria y generamos también desechos en la base diaria. Y también nos damos cuenta que los elementos como inorgánicos también representan un ciclo que no necesariamente es 100% dado por los seres vivos, sino que también hay dinámicas mayores que tienen que ver con los fenómenos climáticos que hacen que también los recursos circulen. Entonces estamos en una transición o en un cambio de paradigma hacia una economía que primero respete los límites sociales y ambientales, y al mismo tiempo, para poder llevarlo a la práctica, tenemos que entender cómo funciona todo el resto del flujo de materia y energía en nuestro planeta, para poder entender cómo nos alineamos desde nuestra visión más convencional, que nos ha llevado muy adelante y nos ha permitido avanzar bastante en términos de cómo nuestras sociedades han traído tecnologías y han facilitado el día a día, pero al mismo tiempo también hemos encontrado las consecuencias y debemos transicionar hasta estos modelos que, por lo menos desde la perspectiva productiva, nos acerquen más hacia una mirada en cómo funciona la naturaleza, más que en mantener nuestros procesos productivos de forma lineal, ¿ya? Y eso nos lleva al concepto de economía circular propiamente tal, el cual hace referencia a que la economía circular como definición es algo que se reconoce como regenerativo y reparador, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con esto? Como para poder engancharlo con lo que les comentaba antes. Es que cuando dice que es regenerativa, es que debiese regenerar a través de los ciclos biológicos. Es decir, eh, se sabe que si hay un terreno que fue degradado durante muchos años por ejemplo, una explotación masiva de animales eh, rumiantes, que es lo que a veces pasa cuando uno ve el manejo de cabras o de otros animales que los llevan por distintas praderas y terminan depredando prácticamente un lugar, es que si yo dejo ese lugar sin ningún tipo de intervención, pasado el tiempo se va a volver a formar la pradera y quizás va a seguir evolucionando hacia otros tipos de ecosistemas en el tiempo.
¿ya? O sea, el planeta puntualmente nuestros suelos, nuestras comunidades ecológicas tienen la capacidad de volver a florecer, a crecer o a regenerarse si es que recibieron algún tipo de daño. Y al mismo tiempo se habla de que es reparadora, es decir, repara a través de ciclos técnicos. Y acá es súper interesante porque cuando empezamos a hablar de economía circular, se toma como marco todo lo que les estaba mencionando antes. Hay una mirada hacia entender cuáles son los ciclos biológicos de las cosas, y eso tiene que ver con todo lo que es desde los alimentos hasta las vestimentas. Y por otro lado, todo lo que está asociado más a la tecnología que ocupamos también para poder hacer nuestras cosas. Y básicamente cuando se dice que es reparadora es de alguna manera hacer la analogía de tal cual como lo hace la biología en la forma regeneradora. Nosotros debiésemos también poder lograr el mismo patrón o el mismo resultado a través de una mirada reparadora de los ciclos técnicos eh, asociados al uso de los materiales y de la energía que no necesariamente pueden ser absorbidos en lo biológico. Aquí es donde entra los plásticos, los metales, los distintos tipos de componentes químicos que muchas veces creamos para poder hacer nuestras actividades humanas. Y al mismo tiempo también se presentan tres principios que yo creo que son clave y que es interesante y acá más que nada mencionarles de que cuando hablamos de economía circular acá está lo esencial, ¿ya? Desde una comprensión del mundo natural y del funcionamiento del planeta se ha ido nutriendo una visión en este marco mayor que nos va generando estas distintas observaciones que yo creo que es súper importante para poder hablar con propiedad de qué es lo que entendemos de economía circular. Entonces, los tres principios que se mencionan, y estos son definiciones que están en la Ellen MacArthur Foundation, por si acaso, por si alguien los quiere buscar después con más calma, hace alusión a tres elementos. Uno es regenerar los sistemas naturales, y acá a veces suena complicado decir regenerar sistemas naturales, pero tiene que ver con reforestar, recuperar la cuenca de un río, permitir que algún stock de peces, por ejemplo, que ha sido depredado de manera muy intensiva, tenga el tiempo para poder recuperarse. Es decir, poder activar, como les mencionaba antes, esta capacidad de la naturaleza de poder recuperar y de poder regenerar los lugares en donde ha estado o han sido dañados. Y aquí la analogía es exactamente lo mismo que hace nuestro cuerpo cuando nos hacemos una herida. Si yo me hago un tajo en la piel, mi cuerpo hasta cierto punto tiene la capacidad de poder generar nuevas células que van a cubrir eso y voy a tener una parte de piel nueva, ¿no es cierto? El segundo elemento tiene que ver con mantener los materiales y los productos en uso el mayor tiempo posible. Y obviamente acá nos llega de lleno a lo que estamos hablando de los aparatos eléctricos electrónicos, porque en definitiva, mientras más tiempo duren, menos recursos van a utilizar, ¿no es cierto? Porque obviamente el mismo aparato con las mismas toneladas de fierro, plástico, etcétera, puede estar generando el mismo valor o más valor para uno o más usuarios, entendiendo cómo está diseñado y en cómo se utiliza y en la capacidad también de poder el mismo ser reparado o actualizado. Y el tercer principio tiene que ver con diseñar para no generar residuos y no generar polución, que es uno de los desafíos más grandes y es en donde también encontramos, yo creo que la mayor cantidad de ejemplos en términos de economía circular, porque mucho se asocia a la gestión de residuos, ¿ya? Y aquí lo que yo quiero decirles también es que cuando se habla de economía circular, no es lo mismo que igual reciclaje, sino que tiene varias aristas más que lo van haciendo bastante más completo que solamente reciclar, sino que involucra toda una serie de otras propiedades y que al mismo tiempo cuando se conectan generan un sistema de economía circular que puede ser mucho más beneficioso que solamente estar viendo la línea productiva de una sola empresa y cómo yo la transformo en circular, ¿cierto? Entonces, en la bajada concreta, la economía circular, cuando uno la lleva a la práctica, lo que te dice es, yo tengo mi modelo lineal que está como aquí al medio, ¿no es cierto? Extraigo recursos renovables, fabrico partes y piezas, fabrico productos, entrego el servicio a los usuarios, a los consumidores,
y después puedo hacer distintas acciones. Yo puedo terminar descargando mis externalidades negativas, en este caso los residuos, ¿no es cierto?, en un relleno sanitario o en otros métodos de gestión que en su minuto nacieron como para poder solucionar un problema, pero en definitiva no necesariamente solucionan el problema de fondo asociado a la generación de residuos. Y otras alternativas que pueden ser lo que se muestra acá y que se le denomina, por lo tanto, a este gráfico, las alas de una mariposa, en donde vemos que hay loops que se empiezan a cerrar y que lo que buscan es generar la menor pérdida y externalidad negativa posible. Entonces, si analizamos este pequeño grafiquito, nos vamos a dar cuenta que arriba hay una visión sobre las energías y las materias primas que se ocupan, en una distinción entre los recursos que son renovables y los recursos que son finitos. Y hay una distinción entre los recursos que son renovables y que son finitos en cómo yo me hago cargo de ellos y cómo pongo una visión en torno a esto. Si nosotros tenemos gestión de recursos renovables, lo que yo voy a hacer es manejar el flujo, porque yo necesito que ese flujo opere en un ritmo en que no perturba la capacidad, ¿no es cierto?, del flujo de ser renovado, que es lo que estábamos hablando antes sobre la capacidad de la Tierra de poder sostener la creación de aire limpio, la creación de agua limpia, la creación de tierra fértil, la posibilidad de generar depósitos de combustibles fósiles, entre otros elementos que hoy en día, de nuevo, a veces damos por sentado que existen, pero en la realidad son las mismas moléculas y átomos y electrones que existían hace 4.500 millones de años atrás, que han estado dando vuelta y pasando desde una forma a otra, porque en definitiva, hasta lo que sabemos hoy, no hay agua nueva que esté entrando a la Tierra o otros elementos en grandes cantidades como para hacer un cambio como tal. Por otro lado, tenemos, cuando ocupamos recursos finitos, que nos pasamos a la gestión del stock. Es decir, yo acá entiendo que hay un recurso que tiene un monto limitado, que no necesariamente a través de procesos de distintas índoles se termina renovando ese flujo, sino que tengo que hacer una gestión de ese stock, ¿ya? Y estas dos visiones se traducen en lo que se llama el ciclo técnico, que tiene que ver con el análisis de todo lo que viene desde la tecnología propiamente tal y desde como los elementos sintéticos que hoy sabemos que la naturaleza no absorbe, por lo menos en un corto plazo. Y tenemos por otro lado el ciclo biológico, que podemos asociarlo a todo lo que es vivo. Entonces los cultivos, la forestería, la agricultura, entran obviamente en esta esfera de cómo gestionar los ciclos biológicos. Y sumado a eso, la economía circular finalmente te dice, bueno, hay procesos que me permiten hacer el cierre del loop, ¿no es cierto? En el caso del ciclo biológico está el compostaje y está la materia prima como bioquímica, que es cuando yo hago biodiesel o hago combustibles a raíz de planta. Y por el otro lado tenemos en el ciclo técnico que hay una serie de principios o una serie de procesos que me permiten de alguna forma empezar a crear estos loops que me ayudan a cerrar y a poder hacer que el flujo de materia y energía funcione acorde a como lo hace la naturaleza, ¿ya? Y si se fijan en el ciclo técnico tenemos desafíos mucho mayores, porque obviamente hay más pasos y hay mayor complejidad en cómo llegar a esos pasos y hacer match de esos pasos con los distintos productos y servicios que hoy en día ofrecemos, ¿ya? Y para qué hablar del tema de los aparatos eléctricos electrónicos, en donde también vemos que hay distintos desafíos asociados a esto, ¿ya? Teniendo, y recapitulando rápidamente, tenemos un contexto mundial que sabemos que no es el más alentador. Entendemos que eso viene asociado a una forma de operar que viene intensificándose en los últimos 50 años, y esa forma de operar requiere una transición, y esa transición la estamos hablando en que en parte, y no es lo único, sino que hay otros elementos más también que van a ir apareciendo, tiene que ver con que nuestro modelo económico pase de solamente crecer ilimitadamente en un mundo finito a cómo poder crecer o prosperar, más bien dicho, en un mundo finito, entendiendo que este mundo finito tiene principios mayores a nuestros sistemas sociales y económicos que también debemos respetar, si no el impacto puede ser de tal manera que puede afectar todo el globo, ¿ya? Y dicho eso, entendemos que la economía circular es una primera herramienta en donde vemos ya
cómo a través de un cambio de concepto empieza a aproximarse a entender esta visión de flujos circulares y de cómo debemos aplicarlo tanto en nuestra parte biológica como también en la parte más tecnológica. Dicho este gran contexto, la pregunta es cómo avanzamos hacia una economía circular. Y ahí es donde yo les diría que entra lo más complejo, porque hasta ahora probablemente lo que les he mencionado es una lógica que hace bastante sentido. Es decir, oye, hay muchas cosas que quizás en nuestro día a día o en nuestra vida hemos ido aprendiendo de sobre cómo funciona la naturaleza, los árboles, las plantas, los microorganismos en general y las otras especies. Pero cuando hablamos de sistemas industriales nos encontramos con una capa un poco más compleja porque se mete la cultura y se mete también la psiquis humana y la capacidad de generar acuerdos. Entonces, la transición hacia un sistema productivo que fomente la circularidad de los productos requiere, por un lado, que todos participen y que todos estén haciéndolo, porque si no es muy difícil ser el único que hace un proceso circular cuando todo el mundo fue diseñado para hacerlo de manera lineal. Y lo segundo tiene que ver con cómo se crean políticas que promuevan esta transición. Es decir, necesitamos llegar a un modelo parecido a lo que se puede ver acá, pero que esto además suceda en múltiples empresas al mismo tiempo. Y eso, pueden haber múltiples caminos, pero claramente uno de ellos es cómo generar un incentivo claro para los modelos de negocios o para que el motor de desarrollo económico pueda efectivamente transicionar hacia estas nuevas miradas que no necesariamente significan cambiar drásticamente mi modelo de negocios, pero sí significa hacer una revisión desde distintos grados en cómo yo puedo acercarme para allá. Y eso nos lleva al concepto de responsabilidad extendida del productor, porque dentro de esta visión y como vimos acá, dentro de los elementos está, ¿no es cierto?, el tema del reciclaje, de la remanufactura, del reuso, de la reparación, del mantenimiento. Y lo interesante es que este concepto de responsabilidad extendida del productor, que existe hace como 30 años, literalmente comenzó en 1994 y se desarrolló en 1992 en Suecia. Yo creo que traduce muy bien el cómo implementar de manera práctica esta visión de economía circular, pero también dialogando, conversando con la realidad actual, porque hoy en día también entendemos que los sistemas logísticos, que los sistemas productivos fueron diseñados de tal manera para poder responder a una necesidad de productividad o de eficiencia. Y eso muchas veces se invisibilizó los impactos negativos que se están generando y por lo tanto volver hacia atrás, o sea, es decir, poder incorporar esos impactos negativos que antes eran externos y que ahora van a ser internos, no es tan sencillo porque tengo que modificar varias cosas dentro de mi cadena productiva para que no se pierda valor, es decir, no me salga más caro. Y en ese sentido, el concepto de responsabilidad extendida del productor no está exento de polémicas, por así decir, pero al mismo tiempo también, cuando uno entiende la lógica que está detrás, hace bastante sentido y es difícil refutarlo. Entonces, ¿qué se entiende por responsabilidad extendida del productor? Y antes de entrar a hablar de la ley REP, creo que es bueno hacer la distinción porque la responsabilidad extendida del productor es un concepto más amplio, que después se traduce en una ley. Pero en definitiva es un diseño económico, un instrumento económico para generar gestión de residuos. Y su premisa es que obliga a los productores, y por eso es la responsabilidad extendida de los productores, a organizar y financiar la gestión de residuos derivados de los productos que colocan en el mercado. Es decir, cada vez que yo como productor o comercializador pongo un producto en el mercado, ese producto al final de su uso se va a transformar en residuo, tanto él como los envases que lo contienen, como las partes y piezas que también lo incluyen. Por lo tanto, debiese haber una posibilidad de que exista tanto infraestructura como una industria que pudiese recuperar esos materiales o esos productos para poder hacer efectivamente los distintos procesos que vimos antes de circularidad
cosa de poder lograr disminuir los impactos ambientales y por lo tanto hacer esta transición hacia una economía en donde no necesitemos extraer tanto materia prima finita y no finita, con el objetivo de mantener creciendo los productos internos brutos y tener tan acoplado el crecimiento económico con el crecimiento de uso de recursos materiales y todas las consecuencias que se generan en torno a eso, ¿ya? Ahora, es importante entender que nace este concepto como una política para que las empresas incorporen los costos ambientales en el largo plazo en el ciclo de vida de su producto. Y esto es una realidad y siéndole súper sincero, creo que es algo revolucionario y al mismo tiempo importante entender porque yo creo que con los años hemos ido viendo que las normativas ambientales han ido aumentando y eso claramente se ha ido traduciendo en más costos para las compañías porque sencillamente antes no existía ese ítem dentro de los presupuestos, porque esa externalidad normalmente la asumía el medio ambiente o la sociedad. Y si queremos revertir eso, necesitamos entender cómo poder volver a incorporarlo sin que sea prohibitivo para las propias empresas que hoy en día funcionan. Es decir, no podemos hacer algo que sea tan caro que finalmente haga que el negocio no pueda prosperar, ¿ya? Si lo vemos un poquitito más gráfico, cuando hablamos de la responsabilidad extendida del productor, nos vamos a dar cuenta que los productores, que son los que están acá, los que producen o importan y después distribuyen, ponen sus productos en un mercado de consumidores, ya sean domiciliarios o industriales, ¿no es cierto? Y mi responsabilidad actual es, bueno, el producto salió de mi fábrica, de mi centro de distribución, se fue a la tienda puede ser mía o de un tercero, pero una vez que ya llegó a ese punto, yo ya me desligo, porque efectivamente ese equipo ya fue comercializado y por lo tanto ya está en el mercado y pasó a tener un dueño y ese dueño es el que se debe hacer cargo de o responsabilizar del residuo que va a generar, ¿cierto? Sin embargo, lo que hace la red, o sea, lo que vemos hoy en día es que los consumidores de alguna manera tienen dos caminos. Pueden elegir recolectar y valorizar sus residuos de los productos que hoy en día ocupamos, o puede terminar enviándolos a un relleno sanitario, que es lo más habitual y que es lo que hemos hecho durante por lo menos los últimos 100 años, que ha sido poner las cosas en una bolsa negra y enviarlas a un lugar en donde alguien eventualmente se hará cargo, ¿cierto? Y entendemos que los rellenos sanitarios no son la mejor solución en términos ambientales porque es básicamente hacer un hoyo y después enterrar las cosas que estamos poniendo en ese hoyo. Luego, ya al mismo tiempo, cuando vemos la recolección y la valorización, también nos damos cuenta que existe poca infraestructura asociada a esto. O sea, no hay muchos puntos limpios para recibir tostadoras, alisadoras de pelo, cafeteras, hervidores, refrigeradores, televisores, ¿no es cierto? Y en general, la gestión de estos residuos también tendemos a entender que son medio incógnitos. Algunas veces los guardamos, otras veces los podemos pasar a un familiar. Si es que son residuos de menor vida útil, como pueden ser los envases y embalajes, los terminamos, ¿no es cierto?, o mandando al basurero o reciclando si es que hay algo más cerca, pero claramente entendemos de que el mundo de la valorización no es algo que esté súper instalado en Chile y tampoco en Latinoamérica. Lo que hace la responsabilidad extendida del productor es decir a los productores que tienen que hacerse cargo de lograr que los productos que están poniendo en el mercado, una vez que se transformen en residuos, ojalá en su gran mayoría sean valorizados, ¿ya? Y valorizados de múltiples formas, como lo veíamos antes, puede ser a través de la reparación, del mantenimiento, de la reutilización o finalmente del reciclaje. Y al mismo tiempo también lo que dice la REP es que el productor también debiese apoyar en orientar y guiar a los consumidores de que hay sistemas de valorización y que se deben de alguna manera fomentar para poder aumentar y cumplir el organizar y financiar la recolección de los residuos que están sucediendo, ¿ya? Y así desviamos obviamente lo que va a relleno sanitario. Entonces, es interesante cómo de alguna forma la responsabilidad está puesta en el productor, pero sabemos que en la práctica es el consumidor el que finalmente está generando el residuo en su minuto.
y cómo la relación entre el productor, el importador y los recolectores puede generar cierto virtuosismo para que efectivamente las cosas empiecen a ser recicladas. Y es un poco lo que hemos estado viendo más, sobre todo creo yo, en los temas de envase y embalaje, en donde ya a puertas de que hay un decreto supremo y hay otros elementos que son parte de la red entrando en funcionamiento, se distingue que ya hay un movimiento de una industria que está desarrollándose y que está generando el músculo para poder abordar este desafío que significa empezar a recolectar más materiales de los que normalmente se recolectaban, y también al mismo tiempo entendiendo que va a haber recursos financieros desde los propios productores para poder generar esto, ¿ya? Entonces, el concepto de responsabilidad extendida del productor tiene que ver con esto, tiene que ver con que los productores organizan y financian la gestión y la valorización de los residuos de sus propios productos, ¿ya? Y eso obviamente es asumir un costo de una externalidad negativa. Ahora, lo interesante es que la red, y no me voy a detener acá en eso ahora, pero lo hace de una forma en que esos costos puedan ser traspasados a distintos actores de la cadena. Por lo tanto, los consumidores también son responsables y también tienen una responsabilidad extendida de qué es lo que sucede con sus residuos, solo que están en otra parte de la cadena. Por lo tanto, parte del costo de la gestión que sucede acá también es finalmente traspasado a los consumidores. Teniendo claro este concepto de responsabilidad extendida del productor, sí lo vamos a enmarcar ahora en la ley 20.920, que se llama Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje, que tiene dos objetivos. Uno es disminuir la generación de residuos y otro es fomentar la reutilización, el reciclaje y otro tipo de valorización. O sea, es decir, y de lleno es cómo yo puedo literalmente empezar a implementar una gestión de residuos responsable para todos los productores, y al mismo tiempo también cómo yo puedo incentivar otros elementos que ayudan a generar disminución de residuos y también a aumentar la reutilización. Y ahí es donde la ley lo establece a través de dos mecanismos. Uno es este concepto de responsabilidad extendida del productor, que es lo que les mencionaba antes. Los productores deben financiar y organizar. Cómo financian y organizan es a través de ciertas fórmulas, y al mismo tiempo hay instrumentos de gestión de residuos, es decir, no basta solamente con que yo me haga cargo de financiar la recuperación, por ejemplo, de un hervidor o de una pantalla LED que sea valorizado, sino que al mismo tiempo también influye si es que ese televisor, por ejemplo, es más fácil de desarmar, eh, si es que presenta una composición, por ejemplo, de elementos reciclables muy alta, eh, si es que de alguna manera está pensado para ser reparable, si es que se puede actualizar, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con los procesos circulares que les mostré antes. Entonces, el fin último de la ley es proteger la salud de las personas y el medio ambiente, que es como el parámetro en general estándar de lo que es la gestión ambiental, al menos en Chile. Y lo que nos dice la ley entonces es, ok, hay 6 grandes productos o familias a las cuales vamos a poner atención hoy. Partieron siendo 9, hoy en día son 6, hay 3 que están pendientes, y esto significa que la red tiene y se puede ir ampliando en el tiempo. Pero los 6 actuales que están hoy en día en vigencia son pilas, baterías, aceites lubricantes, neumáticos, envases y embalaje, y también aparatos eléctricos electrónicos, que es lo que convocan el APL. ¿En qué se traduce esto para las empresas? Entonces uno se pregunta. Bueno, por un lado lo que va a suceder es que el Ministerio de Medio Ambiente va a fijar metas de recolección y valorización asociado a lo que el productor está poniendo en el mercado. O sea, si estamos poniendo 10 kilos de celulares, que pueden equivaler a 1000 celulares, por dar un ejemplo burdo, se va a fijar una meta de recolección y de valorización asociada a esa cantidad de toneladas de celulares que se están poniendo en el mercado. Es decir, a través de un decreto supremo que se está o se debiese elaborar en los próximos años, a cada productor, y ojo aquí importante, a cada empresa se le va a establecer una meta anual de recolección y de valorización en base a lo que esté poniendo en el mercado. Entonces,
el decreto supremo, que es algo que ya vimos que vio la luz ahora hace poco con el tema de envases y embalaje, va a establecer un porcentaje a la cual todos los productores debiesen apegarse para poder cumplir la recuperación y la valorización de toneladas de residuos que se generan en base a los productos que ellos comercializan. Ahora, la red, obviamente, y para no ponerle o detenerme en ese punto, ¿cómo se llama esto? Genera un mecanismo diferente para poder cumplir con estas obligaciones, que en particular tiene que ver con que los productores se puedan organizar y generar un ente que es el que finalmente va a gestionar y contratar a los gestores de residuos. Entonces, hoy como empresa, yo necesariamente tengo que entender cuánto es lo que estoy poniendo en el mercado y al mismo tiempo también saber dónde y con quién voy a poder financiar la recolección, y eso normalmente se hace a través de esta figura que se llama el sistema de gestión, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos la red es un mecanismo económico en donde genera esta relación entre el ente regulador y finalmente los productores tratando de cumplir su responsabilidad con una industria logística que genere la recuperación y la valorización, y al mismo tiempo también se abre la puerta a cómo yo como productor puedo hacer distintos cambios a mis productos y a mis modelos de negocios para poder minimizar o facilitar o lograr cumplir estas metas de recolección y valorización. Entonces, un ejemplo clásico es este ejemplo de Coca-Cola de las botellas, ¿no es cierto? Las botellas antiguamente pesaban 10 gramos, se pudieron achicar 2 milímetros de grosor y eso hizo que pasaran a 8 gramos, y eso por 1 millón de botellas es una cantidad considerable de menos residuos generados, ¿cierto? Y eso es una intervención aguas arriba. Ese tipo de análisis se hacen con estos instrumentos que están mencionados acá, el ecodiseño, la rotulación y otros elementos que están asociados a poder intervenir cuando yo creo un producto o cuando lo estoy desarrollando. Y al mismo tiempo la red involucra a varios actores, a los consumidores, a los gestores de residuos, a valorizadores, a los actores públicos, a las municipalidades, y por lo tanto lo que interesa es cómo se generan relaciones virtuosas entre estos actores para poder hacer efectivamente la implementación de la recuperación de aparatos eléctrico-electrónicos y de los otros productos prioritarios en base a las metas que se han establecido, ¿ya? Entonces, red, recapitulando, dentro de este contexto de economía circular, es algo que de alguna forma empieza a generar una mirada económica en donde vamos a incorporar algo que antiguamente era una externalidad negativa como una externalidad no negativa, o sea, no como externalidad, sino como algo interno dentro de la gestión de una compañía, y cómo yo genero los incentivos entre los distintos actores por los cuales debe pasar los distintos residuos para que efectivamente sean valorizados y no terminen generando el impacto ambiental que estamos viendo y que vimos al principio de la charla. Y ya con esto, para ir cerrando, porque estoy un poquito pasado en el tiempo y ahí les pido un poco de disculpas, pero que me aguanten unos 10 minutos más, nos vamos al mundo de los residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, que dentro de la ley REP y dentro de los productos prioritarios, los aparatos eléctrico-electrónicos se esbozan también como uno de los elementos más complejos. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una gran diversidad de tipos de productos que, de nuevo, son un conjunto de distintos elementos, ¿no es cierto? Metales, plásticos, vidrios, entre otros. Por lo tanto, a diferencia de los otros productos prioritarios que parecieran ser un tipo de residuo específico, los aparatos eléctrico-electrónicos es como una gran mezcla de distintos materiales con distintas funcionalidades, con distintas vías útiles, que de alguna forma crean una jungla o una diversidad que hace que sea muy variado el cómo me hago cargo de uno versus el otro. Y ahí, en el sentido de lo que se está planteando para trabajar acá, es que se dividen en 6 categorías. Estas 6 categorías son como lo más macro que se puede clasificar. Aparte de eso, hay unas subcategorías que permite hacer una distinción en algunas familias, pero creo que es siempre importante entender que en el caso de los aparatos eléctrico-electrónicos,
la complejidad, la renovación, el recambio y en general la innovación asociada a los productos hace que el cambio tecnológico sea súper veloz y por lo tanto estas categorías no se pueden especializar más porque, voy a dar un ejemplo que me acuerdo en su minuto pasó, pero hubo una transición entre las pantallas LED planas y las pantallas LED curvas. Y eso generó cierta confusión en cómo distinguir una de otra, si es que tenían alguna diferencia o no, y si es que por lo tanto se debiesen manejar y gestionar de manera distinta. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos que los aparatos eléctrico-electrónicos tienen esta diversidad alta en muchos aspectos, sobre todo por la naturaleza en los cuales se ocupan, pero también vemos que el uso de aparatos eléctrico-electrónicos está súper ligado al desarrollo económico de los países. Entonces, en la medida en que vamos aumentando nuestro PIB per cápita, vamos aumentando también los kilogramos de aparatos eléctrico-electrónicos que consumimos. Y eso, de alguna forma, hace sentido, pero también nos genera lo que les explicaba antes, justamente este problema que nos evidencia la economía circular, que es que a la medida que yo tengo crecimiento económico voy teniendo un acople muy fuerte del uso de recursos. Por lo tanto, si aspiramos a que todo el mundo llegue a alcanzar cierto nivel de desarrollo, es cuando se vuelve insostenible para todo el planeta sostener esa gran cantidad de gente. ¿Ya? Entonces, lo que pasa puntualmente con los aparatos eléctrico-electrónicos es que juntamos y los transformamos en gran parte o en muchos lugares del planeta en residuos que no son gestionados o que son gestionados de una forma súper informal. A la fecha, o al 2016, esta cifra no está tan actualizada, pero dice hay 44,7 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos, que equivalen a 4.500 torres Eiffel. ¿Ya? Y, y la tasa de valorización es claramente súper baja. Y si miramos el panorama en Latinoamérica, también encontramos que el índice de recogida gira en torno al 17%, y lo que dice acá por lo menos, 25,3% de los residuos electrónicos se generan en América. ¿Ya? Entonces, lo que estamos encontrando es que los aparatos eléctricos electrónicos nos generan un montón de beneficios en nuestra fase de uso, dentro de nuestro ciclo de vida, pero lo que pasa después es bastante paradójico, porque si hacemos, por ejemplo, el caso del Zoom en Chile se generan 168.000 toneladas de residuos, pero solo se recolecta el 3,4%. O sea, hay una sinfín de oportunidades de cómo poder tratar y gestionar estos residuos, una vez que nosotros podamos montar las infraestructuras para poder recuperarlo y para poder valorizarlo. Ahora, lo paradójico es que siendo aparatos tan abundantes, que cumplen tantas funciones y que de alguna manera, a diferencia de los otros productos prioritarios, generan una combinación de elementos, nos damos cuenta de que los aparatos electrónicos en general presentan distintas concentraciones de metales preciosos, en algunos casos también plásticos valorizables, y encontramos la realidad de que hay países, por ejemplo, como Alemania, que recuperan más oro a través del reciclaje electrónico que de explotación de minas directas o de compras a granel, no a granel, perdón, en compras al por mayor de ciertos elementos o de metales preciosos. Entonces, al mismo tiempo vemos que la gestión de los electrónicos tiende a terminar en lugares como estos, ¿no es cierto? Que son patios gigantes en donde lo que hace la gente es tomar los equipos, quemarlos, para poder dejar solo los cables y los metales preciosos. O sea, yo a través de un proceso de pirólisis muy rudimentario, lo que hago es dejar disponibles los metales que después puedo vender. Entonces, aquí vemos el clásico, o más que clásica, la convencional conexión entre lo social y lo ambiental, como vemos que los descartes excesivos de un sistema lineal que genera una gran cantidad de materias, de materiales y de energía desechados de forma que no pueden ser recuperados, terminan siendo trabajados o recolectados por los más vulnerables de ese mismo sistema social. Entonces,
Lo que uno ve en África, en Ghana, que llegan buques con equipos que vienen de Europa o de otros lados desarrollados, que en esos países se consideran como que están bien gestionados, pero que finalmente en la realidad terminan en lugares como estos que les estoy mostrando acá en la imagen, ¿ya? Entonces, urgentemente necesitamos entender cómo aplicar la economía circular al mundo de los aparatos eléctrico-electrónicos, y ahí la pregunta es cómo. Y ahí es donde viene un poco lo que habíamos visto antes de estos procesos circulares, en donde lo que necesitamos entender es que lo que nos dice esto, cada loop, mientras más pequeñito y más cercano a la fuente de origen de un residuo o del flujo de materia y energía, es más eficiente y es mejor. Por lo tanto, lo que va a priorizar la economía circular y lo que va a buscar la red es lograr que primero se cumplan los parámetros de, por ejemplo, realizar mantenimiento, reparación y actualización, después fomentar el reuso y el compartir, y finalmente llegar a las fases de reorientar, por ejemplo, algún producto que venía malo y poder transformarlo en otra cosa, remanufacturarlo si es que tiene que ver con tomar las piezas y ocuparlas para hacer otro elemento, y finalmente reciclar esos materiales que pueden estar asociados a un componente. Entonces es a través de estos 8 procesos, entre comillas, que yo puedo ir desarrollando estrategias para hacer una transición que logre que tanto mis productos, las partes y piezas y los materiales en los cuales están hechos puedan seguir estos principios de economía circular, ¿ya? Algunos ejemplos, solo como para poder ponerlos en perspectiva, que están asociados al uso de equipos electrónicos, tienen que ver con un modelo que implementa Philips que se llama Circular Lighting, que le llaman el pago por lux, y acá tiene que ver con que Philips tuvo la solicitud de un cliente que era un arquitecto que le pidió construir su oficina con la mayor cantidad de luz posible, y a él lo que le interesaba era poder pagar por la cantidad de luz al día más que por los tipos de ampolletas o lámparas que Philips le podía vender. Y lo que se hizo fue un sistema en donde Philips mismo le dijo, ok, yo te voy a arrendar una X cantidad de horas por luz, voy a ir al lugar en donde tú estás habitando, voy a medir la luz que tiene natural en el día, y en base a eso voy a generar un perfil con sensores y te voy a instalar yo la luminaria, la cual va a estar conectada conmigo y me va a avisar cuando un elemento falle, para poder de alguna manera traspasar desde ofrecer un producto, que eran antiguamente las lámparas o las ampolletas, a un servicio, que es la cantidad de luz por día. ¿Qué repercusiones tiene eso para el modelo de negocio para alguien que fabrica lámparas o ampolletas como es Philips? Es que efectivamente, al no hacer un traspaso de la propiedad de las luces a los clientes, quien tiene que hacerse cargo de alguna manera de esos activos sigue siendo el propio Philips. Y lo que vemos es que el Philips como cliente, silenciar a José, sí. Philips como cliente, o sea, perdón, como proveedor, cambia su estrategia y desarrolla todo un perfil que en el largo plazo lo que hizo fue disminuir la cantidad de consumo de energía, porque al basarme en la mayor cantidad de horas luz natural y no natural, y tener un foco en que mi servicio es el que tiene que ser bueno, yo de alguna manera hago que mis equipos funcionen de la manera más eficiente para que duren más y porque al mismo tiempo, si es que se echan a perder, sea más fácil de cambiar, ¿ya? Otro ejemplo súper interesante de logística inversa para el relleno de tinta es algo que ha aplicado HP con esto del Internet de las Cosas, que nuestras impresoras ya se conectan a Wi-Fi, ya nos pueden decir los niveles de tinta que tienen cuando se están a punto de acabar. Entonces, HP generó un programa de, de membresía en donde la impresora, cuando se estaba acabando la tinta, daba un aviso a HP, HP envía un sobre a la casa donde está la impresora para que la persona llegue, tome ese sobre, saque tintas nuevas que son el recambio y envíe las antiguas para poder ser recicladas y procesadas, ¿ya? Estos son dos ejemplos súper simples, no son completamente circulares, pero de alguna manera nos muestran cómo hay una transición desde la mirada de economía circular que conversa directamente con lo que plantea la red, porque de alguna forma lo que va a incentivarse es, si bien que exista el reciclaje de elementos,
que también se potencien otras formas de valorización, y esas otras formas de valorización se traducen en reparación, en reutilización, y sobre todo en reducción de uso de consumo de elementos, ¿ya? Dicho eso, y solo como para cerrar, los residuos de aparato eléctrico electrónico son literalmente la plaga invisibilizada que tenemos hoy en el siglo XXI. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros de alguna forma, al igual como se lo planteé durante toda esta charla, capacitación, darle un destino responsable. Nosotros como empresa y como productores y como industria también podemos dar la señal de avanzar en este camino, ya no solo por un retorno económico mayor o por un objetivo de mejorar nuestra imagen, sino que el contexto mundial, como lo estamos viviendo de forma súper palpable, nos está llevando a transicionar la forma en cómo nos desarrollamos y generamos nuestras actividades sociales y económicas, y por lo tanto nuestra relación con el medio y con el entorno de esas actividades sociales y económicas, y cómo vamos a transicionar a través de estas políticas como la REP y otras tantas más que van a ir apareciendo y que nos van a ir también guiando. Entonces, solo para cerrar, la invitación es que entendamos que esto no es algo del otro mundo, es una conversación en la que todos debemos participar, todos tenemos un rol, y de alguna manera de que sea exitoso va a depender justamente de ese grado de colaboración, más que hayan reglas ultra claras o que hayan sanciones, o voy a decir zanahorias y garrotes muy grandes, ¿ya? O sea, no necesariamente tienen que ser multas gigantes o retornos económicos gigantes los que me impulsen a avanzar en este camino. Claramente se contrapone cuando hay falta de recursos financieros, pero de alguna manera aspiramos a que el sistema completo pueda lograr este cambio y no solamente quede en el productor, que es otra de las cosas que también se podrían debatir más adelante. Eso era todo lo que quería decirles por hoy. Para cerrar la charla, disculpen que me tomó un poco más de tiempo, el cronómetro me muestra que estuvimos en la hora 11, que era un poco más de lo que tenía programado. Pero eso, no sé si hay preguntas o consultas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos ver. Gracias, Mauro. Nos hiciste ahí como una clase magistral, al menos la parte introductoria de no solo economía circular, sino que de los desafíos que hay en materia de desarrollo sostenible globales. Y yo creo que ahora sería interesante dejarlo abierto a una ronda de consultas, y de todas maneras esta charla va a tener una charla espejo el próximo lunes. Y a la tarde también, a las 4. A las 4 también. Eso. Solo para cerrar, y antes de que se me olvide, voy a volver a mandar el link para que se registren los que están, si es que no se registraron. Pero mientras quedo abierto también a las preguntas, consultas que hayan. No, Mauricio, por mi parte ahí felicitar por la calidad del trabajo. La presentación encuentro que fue bastante clara. En términos generales fue de lo macro a lo micro, dejando en claro la necesidad que existe de implantar la economía circular. Así que es eso, por mi parte. No más. Sí, una consulta, Mauricio. Bueno, interesante la presentación, y para los que estamos un poco más alejados del grupo que está llevando este tema, interesante esta visión desde lo global a lo particular. Hay un tema cultural que es súper relevante, y yo quería preguntarte un poco por eso, porque yo he visto un crecimiento gradual del interés de las personas en su vida diaria, de incorporar este concepto de reusar o reciclar los compost, en fin. Hay como una cierta
ganancia en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, si desde cuándo se percibe o si uno pudiese cuantificar qué tan relevante es hoy día ese aspecto de cambio cultural del concepto del reducir o el reutilizar en las personas. ¿Qué tan relevante es? Yo creo que lo es todo, porque, a ver, al final del día, cuando uno dice que las acciones humanas están generando un impacto tal que estamos afectando ciclos que suceden en una escala planetaria, em, creo que hay que reconocer que detrás de eso existe, que es lo que, no sé si alguien ha leído a Yuval Harari, que hacía un bestseller y este tipo que habla de animales a dioses, pero tiene que ver con las coordinaciones de las personas, ¿no es cierto? Nosotros generamos culturas que se basan en normas y en valores que, dependiendo de cuáles son esos, son los resultados que vamos a tener. Entonces, yo te diría que lo más fuerte, lo más complejo de este cambio de paradigma es efectivamente el cambio de percepción. Y ese cambio de percepción es 100% cultural. O sea, es súper interesante ver que, no sé, yo ahora con el tema, por ejemplo, de la crisis sanitaria, uno empieza a ver cómo las redes locales de abastecimiento de alimentos empiezan a surgir y eso te está cambiando la cultura, te está cambiando la forma en que nos estamos relacionando y está generando nuevos hábitos que van a permitir nuevos modelos de negocio, que van a permitir nuevas cadenas logísticas que van a ser probablemente distintas a como las vemos ahora. Distintas, te lo digo, puede ser para bien o para mal, pero ahora van a ser con más mascarillas, con más sanitización, con más cosas, y quizás también va a tener otras precauciones. Entonces, yo por lo menos creo que el desafío mayor es el cambio cultural asociado a esto. Lo técnico, la parte tecnológica, la parte de metodologías, te diría que está súper desarrollada. Tenemos las tecnologías de energías renovables que existen hace 40 años, conocemos la física y las básicas para poder generar electromovilidad, crear baterías de mayor envergadura, sistemas más eficientes, más distributivos. Yo creo que en ese sentido es justamente, y no sé si también para bien o para mal, un poco lo que estamos viviendo hoy, lo que nos está generando estas preguntas de chuta, ¿cómo transicionamos? Porque el desafío es muy grande, ¿no es cierto? Y la verdad es que nadie tiene la respuesta, yo creo que nadie tiene el sombrero mágico con el conejo como para decir cuál va a ser la solución, sino que al igual como uno lo ha visto en otras épocas de la historia, emergen nuevas soluciones a raíz de estas crisis y de estas cosas, y eso sí o sí tiene un cambio cultural de por medio. Yo creo que es por lejos la Ahí, variable. Mauro, si me permites como complementarte, y respondiendo la pregunta de Edgardo de cómo ve el tema del cambio cultural, probablemente efectivamente hoy día las nuevas generaciones yo te diría que tienen una mucha mayor conciencia también respecto de estos aspectos y probablemente son nuestros hijos y nuestros niños quienes hoy día tienen mucho más seteado el chip de reutilizar, de reciclar, etcétera. Pero también yo diría que desde la política pública se está trabajando fuertemente en este tema. Se acaba de constituir hace un par de semanas atrás y nosotros estamos participando en ese grupo desde el Ministerio de Educación junto con cerca de 11 otros ministerios, algo que se llama el Plan Nacional de Economía Circular, que están pensando como unos desafíos al 2040. Esto no es algo que sea inmediato, sino que más bien es gradual, es incorporando a distintos actores para ir empujando también desde la política pública a un mayor incentivo a la economía circular. De hecho, una de las aristas que se están revisando en ese plan estratégico nacional tiene que ver cómo también tú le asignas ciertas obligaciones a nosotros, a los ciudadanos como consumidores, porque estas obligaciones o las obligaciones de la REP están básicamente dirigidas hacia el sector empresarial, es decir, que el empresariado, las empresas se hagan cargo de los productos que colocan en el mercado. Pero hay otra cara de la moneda que es igual de importante y a donde igual hay que asignar ciertas obligaciones,
derechos y obligaciones, ¿verdad? Que vayan en que ojalá, como se hace en otras latitudes, también Eso. nosotros como consumidores tengamos algunos mínimos de obligatoriedad respecto a hacernos cargo de los residuos, porque es un trabajo que es más bien un trabajo conjunto, un trabajo colaborativo desde el sector público, privado y ciudadanía. Ahí Entonces, se está también trabajando como en ese plan nacional. para complementarte, Vero, lo que dice la Vero es, mira, el ejemplo más claro para mí es el costo de disponer la basura. Hoy en día el costo de disponer la basura está invisibilizado. Y si tú querés implementar una buena red, lo primero que tenéis que hacer es que reciclar sea más barato que botar basura. Pero eso políticamente es complejo porque significa ponerle un impuesto a todos por igual. Y por eso ha sido una de las conversaciones más difíciles de tener, porque no tenéis parlamentarios que quieran empujar eso, es súper complejo. Entonces, ese tipo de cambios son necesarios desde política pública y es el único espacio en donde se puede hacer. Y ahí también yo siento que el rol de nosotros como ciudadanos, como hemos visto ahora, o sea, el tema de la crisis sanitaria vino como porque lluvia sobre mojado, pero con el estallido social yo creo que era bastante evidente cómo había una desconexión muy fuerte y esa desconexión es finalmente la que estaba frenando todo. Entonces yo siento que lo que les mencionaba antes de la conexión o lo conectado que está una crisis con otra cada vez es más evidente porque finalmente somos los mismos, ya sea estemos trabajando en las empresas o en distintas organizaciones o en nuestra casa, los que estamos recibiendo y interactuando en estos impactos que estamos generando. Claramente. Súper. ¿Alguien más? Yo te voy a hacer un comentario, Mauricio. Sí. ¿Se escucha? Sí, claro. Sí. Mira, estaba mirando detalladamente los productos prioritarios y la verdad que cada vez me convenzo más que tenemos que tener un comportamiento y tratar de generar un cambio sociológico en nuestro producto, porque la verdad que si se ponen a fijar en base a embalaje, o sea, el usuario hace gran parte de la pega en los otros productos prioritarios y en nuestra categoría, la verdad que tenemos que generar un comportamiento gigante, tanto desde las bases hasta el final. Es súper difícil, tenemos un desafío gigante. O sea, ayer conversaba con mi señora cómo lo hacemos para sacar un refrigerador si es que no cae en 8 y no se lo lleva, es imposible. O sea, es imposible. Imagina nosotros la categoría de aire acondicionado, todo lo que hemos... Por eso digo, creo que estamos en bastante desventaja y es súper importante que nos colaboremos y que la parte educacional y capacitación, tanto en la base, en el usuario, ojalá lo logremos porque va a ser una tarea, es casi un Transantiago también. Sí. No es menor. Y creo que, bueno, nada más. Y felicitarte que estamos muy bien en la posición. Gracias. No, mira, yo te confieso que en la medida que hemos ido trabajando, comparto lo que dices tú. A ver, a mí me ha tocado estar siempre mucho más desde la visión de lo técnico, por eso sé que las tecnologías y las cosas están. Y con el tiempo me he ido dando cuenta de la variable cultural, comunicacional, educacional, de como que es tanto más importante que todo lo otro, porque efectivamente si no es súper difícil de lograr. Yo siento que uno de los desafíos más grandes de la red es que nosotros diseñamos toda la logística del mundo para que salga de un punto y se esparza. Y hacerla de vuelta es una locura. Esa capilaridad de hacer que las cosas vuelvan, cuando diseñaste todo que fuera en un solo sentido, requiere un rediseño no menor y es como incorporar una variable nueva que no tenía ahí antes, porque hay cosas que pueden volver, hay otras que no, hay escalas que se pueden cumplir, o sea, si todo viene de China, es difícil que vuelva a China, ¿cachai? Y en términos de, a mí, yo igual que en mi sesgo de ingeniero, pero tiendo a verlo como el movimiento de materiales, de peso. ¿Cuánto fierro, cuánto
petróleo en forma de plástico, cuánto silicio, ese flujo de materiales entra en los distintos países, en los distintos productos, y si tú no tenías una forma de o exportarlos o de utilizarlos en tu interior, se te acumulan en los hoyos. Se te acumula ese material, lo empecé a acumular que vino extraído de otro lado del planeta. Entonces, el movimiento físico es súper difícil de visibilizar hoy, porque no se nos pierde. O sea, ni siquiera nos cuesta un montón poder saber desde aduana lo que llega. Entonces, hay desafíos por todos lados, yo siento. Sí, déjame un comentario. Después de haber estado ya un par de años en este tema, creo que en nuestra categoría, Beto, Mauricio y a todos los que participan, es súper importante tratar de generar en lo posible a lo mejor una línea 2 de ver los incentivos para todo este modelo. Ya me refiero a incentivos tributarios, incentivos al consumidor, a el dólar que te dan en Suiza por reciclar, o sea, ese tipo de cosas yo creo que aquí es súper relevante porque es muy complicado este tema. Nosotros tenemos productos con vida útil sobre 10 años, Claro. productos que pesan 70, 80 kilos, entonces la verdad que el tema comunicacional, el tema de incentivos, yo creo que va a tener que reforzar. La autoridad tendrá que entenderlo y verlo. O sea, hagamos un esfuerzo gigante como grupo de tratar de no bajar la guardia de cara a esto. Por lo menos ahora, Mauricio, yo diría que hay una mayor apertura de parte de la autoridad a mirar al consumidor como un actor relevante que va a mover la aguja. Y están un poco más abiertos, yo diría, a partir de esta hoja de ruta, porque eso no estaba contemplado, el consumidor no era un actor que hoy día está contemplado en la REP, pero sí en este otro plan hay una mucha mayor apertura a considerar al consumidor y las responsabilidades del consumidor como clave para movilizar a Chile hacia una economía circular. Entonces, sí, en ese sentido, por lo menos... Me encanta. La única pata que me falta, tal como lo dije el día 1, es la pata tributaria, que yo creo que nos pegaría un tremendo un poco. Sí. Creo que si hay un tema, pues si salta por ahí una pata de un incentivo o alguna cosa, creo que esto se movería mucho más rápido de lo que nosotros podríamos hacer. Pero es palabra mayor, o sea, un tema que ya tiene que meterse en agenda. Y ahora no lo veo tan difícil de generar, pero bueno, una segunda conversación. Es como el huevo y la gallina, yo siento que es la trampa de aquí, de la conversación que estamos teniendo, porque al final hay que crear una industria que hoy en día funciona en un rango basal o en una subsistencia que le alcanza para algunos actores nomás funcionando y porque hay una demanda súper acotada, pero lo que estamos viendo en envase y embalaje es que al final, y un poco lo que nos han advertido varios, están empezando a aparecer muchos recursos para poder fortalecer el reciclaje como funciona hoy, y en realidad yo te diría que la estrategia es tratar de hacerlo con el menor costo posible, porque cuando uno habla con la experiencia de los que ya vivieron ese proceso en otros lados, uno hubo cierto aporte estatal para crear la infraestructura, y ahí es muy crítico el rol de las municipalidades, que es otro actor que también está bien poco conectado en la conversación en general. Mauricio, discúlpame, gracias por la presentación. Yo tengo que ir Sí. a preparar mi siguiente reunión y Sí, en claro. honor como al tiempo un poco de todos. Eso, agradecerles a todos su participación, porque esta estaba programada de 10 a 11, sí, estamos pasados en 40 minutos, así es que nada, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo, ojalá puedan participar en la siguiente sesión también para ir profundizando mucho más en aspectos más técnicos, así sí. que... Y refuercen con las personas que recomendaron de sus empresas para que participen también. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. A usted. Bien. Gusto de verlo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Igualmente, que estén bien. Igual. Buen fin de. Chao, chao. Igualmente. Chao. Sí, ya. Déjame ver. Ella sigue editando el examen de prueba a ver si se puede.